Yo trabajé durante 10 años en la Oficina de Impuestos Regionales de Buenos Aires. Por aquellos años, la corrupción estaba extendida por todas las instituciones y mi departamento no era la excepción. Me involucré en un juego ilegal que ahora, desde lejos, no puedo justificar. Cada vez que un empresario rico llegaba a nuestra oficina, podía contar con que me pagaría sobornos. A veces eran cheques, otras veces pesos en efectivo. La mayoría de las veces, el dinero no era necesario para que el empresario obtuviera un trato favorable. Era solo una forma de mantener el equilibrio y garantizar que mi trabajo no me pusiera en peligro. La cantidad de dinero que recoge por sobornos era increíble. De memoria, en un año, conseguí sobornos que ascendían a más de 200.000 pesos argentinos. El más rico de todos, un magnate de la construcción, pagaba un soborno mensual de 25.000 pesos. No podía negarme ese dinero, a pesar de que sabía que era ilegal. Los sobornos no solo eran recibidos por mí. Todo el equipo estaba implicado, incluso el jefe. Nosotros nos dividíamos el soborno que recibíamos, a menudo a 4 por igual. Yo era el que recibía el cheque de banco, lo redactaba y lo firmaba el jefe, como si todo fuera legal. A veces, el jefe me pedía que realizaran cambios en los impuestos de cierta empresa, de manera que pagaran menos. Era una cosa común que un empresario necesitara un trato favorable para pagar menos impuestos. En algunos casos, el empresario necesitaba eso para pagar a sus empleados y seguir funcionando. En otros, lo utilizaban para aumentar sus ganancias. Por aquel entonces, no me preocupé mucho. Vivía un estilo de vida alto, y la corrupción era algo que todo el mundo hacía. A veces, pensé que podía ser diferente, pero finalmente me quedé atrapado en ese juego. La corrupción nos hace sentir más débiles y vulnerables, y a veces pensé que era necesario para sobrevivir. Ahora, desde lejos, veo que es un error. Es un error que he cometido, y que me arrepiento profundamente. Ahora, consciente de mi pasado, busco una forma de arreglar mi error y darme la oportunidad de comenzar de nuevo. A veces, es difícil olvidar el pasado y vivir con el peso de la culpa, pero esa es la única forma de conseguir la redención. Yo, Jorge, un exfuncionario corrupto, me encontraba huyendo por las calles de la ciudad, mi corazón lleno de miedo y la cara ensangrentada, luego de haber sido descubierto por la prensa por mi implicación en el escándalo de la corrupción en el ayuntamiento. Mi vida había sido una trampa, una serie de mentiras y manipulaciones para obtener riquezas y poder. Mis hijos, quienes habían sido mi única fuente de orgullo, ahora me evitaban, desaparecidos en el desafiante mundo de la adolescencia. Mi esposa, quien me había apoyado con toda su fuerza, tenía los ojos llenos de tristeza y rabia, deseando que yo fuera castigado por mis acciones. El dinero que habían acumulado años atrás, el dinero que había sido el motor de mi vida, ahora me parecía solo un peso que me pesaba en el alma. Había vendido mi alma por ese oro brillante y ahora no podía llevarlo conmigo. La ciudad, donde había trabajado durante 20 años, ahora me parecía una tierra extraña y hostil. Las caras que habían sido amigas se volvían contra mí, y la gente me miraba con desprecio y vergüenza. En ese momento, decidí que no tenía más opción que ir a buscar a mis hijos, para pedirles perdón por mi falta de valor y mi codicia. Me dije que ellos serían mi única esperanza de redención. Comencé a buscar a mis hijos, empezando con la hija mayor, Ana, quien se había marchado a estudiar en una prestigiosa universidad en Madrid. Ella me había perdonado en un principio, pero con el tiempo mi falta de presencia en su vida había hecho que su odio se volviera a crecer. Mi corazón lleno de dolor, viajé a Madrid para encontrarme con ella. Ella me recibió con indiferencia, sin ninguna emoción en sus ojos. Me pidió que me fuera y que nunca más volviera a aparecer en su vida. La frustración me llevó a seguir buscando a mis hijos, hasta que me encontré con mi hijo menor, Carlos, quien ahora vivía en un pequeño apartamento en el barrio chino de la ciudad. Él, quien había sido mi refugio durante todos esos años, había caído en la droga y estaba en el borde de la ruina. Mi corazón lleno de piedad, me acerqué a él y le ofrecí una oportunidad de limpiar su vida y comenzar de nuevo. Él, con la misma vergüenza que yo, aceptó mi oferta y se puso a trabajar para limpiar su pasado y empezar una nueva vida. En ese momento, decidí que mi vida no tendría sentido si no era para ayudar a mi hijo a recuperarse de su adicción y reconstruir su vida. A partir de ese momento, me dediqué a trabajar duro,
a ganar dinero legítimamente y a usarlo para ayudar a mi hijo a reconstruir su vida. Por fin, me dije que, después de todos los años de errar por el camino de la corrupción y la falsedad, ahora era mi oportunidad de comenzar de nuevo. Ahora era mi oportunidad de ser una persona honesta y útil para la sociedad. Ahora era mi oportunidad de redimir mi alma y regresar a mi familia. Después de años dedicados a la corrupción y la falsedad, mi vida se había vuelto una tormenta de culpas y vergüenza. Mi hijo, arrastrado por mi mal ejemplo, se había vuelto adicto. Sin embargo, después de ayudarlo a recuperarse de su adicción y reconstruir su vida, me dije que era mi oportunidad de comenzar de nuevo. El primer paso fue encontrar un trabajo legítimo. Después de años de deshonrarme y mi familia, no era fácil encontrar trabajo en la ciudad, pero finalmente obtuve un trabajo como conductor de camiones en la compañía Transportes San Martín. Aunque el salario no era el mejor, era suficiente para comenzar a reconstruir mi vida. Comenzando a trabajar duro, me dije que era mi oportunidad de demostrar que había cambiado. El camión era mi taller, mi lugar de trabajo y mi lugar de redención. A veces, me parecía que el camión era mi única fuente de suelo sólido en un mundo que me había abandonado. Un día, mientras trabajaba, me dije que era mi oportunidad de ayudar a mi hijo de una vez por todas. Le hablaba de su adicción y cómo había ido a rehabilitación, pero él me ignoraba. Pero, gracias a mis ganancias, pude comprarle una casa en el suburbio tranquilo de Los Altos. Por fin, mi hijo se encontraba en un lugar seguro y feliz, y se estaba recuperando. Pero mis culpas no podían ser olvidadas tan fácilmente. A menudo, me sentía culpable de todo lo que había hecho en el pasado. Me dije que era mi oportunidad de arreglar las cosas con mi esposa. Había sido infiel durante años, y ahora era mi oportunidad de demostrarle que realmente había cambiado. Por fin, ella me perdonó y me dijo que nos volveríamos a casar. También me dije que era mi oportunidad de arreglar las cosas con mis amigos. Había sido traicionero con ellos durante años, y ahora era mi oportunidad de demostrar que realmente estaba dispuesto a cambiar. Por fin, pude pedirles perdón y reconstruir mis relaciones con ellos. Pero la redención no es algo que se puede lograr rápidamente. Todavía tengo mucho trabajo por hacer. A veces, me siento abrumado por la culpa, pero también me siento orgulloso de mi esfuerzo por recuperarme. Ahora, espero que pueda ayudar a más personas a reconstruir su vida, como mi hijo y yo lo hemos hecho. Ahora es mi oportunidad de ser una persona honesta y útil para la sociedad, y ahora es mi oportunidad de regresar a mi familia. La noche del juicio, mi corazón batía como un tímpano en estado de pánico. El tribunal era el mismo que usaba para juzgar a los más débiles, y ahora estaba siendo juzgado yo. Mi cara se había vuelto blanca como la nieve, y mis manos eran mojadas de sudor. Mi abogado, un viejo amigo de la universidad, hablaba en mi defensa, pero yo sabía que era una batalla que ya había perdido. El juez pronunció su sentencia, 20 años de cárcel y una multa de 30 millones de pesos. Mi vida se había vuelto un caos. Mi esposa me habló unas palabras duras y se fue, llevándose a nuestro hijo con ella. Mis amigos me habían abandonado, y mi reputación estaba en ruinas. Después de varios años, salí de la cárcel. Mi cara estaba envejecida y mi cuerpo estaba delgado. Mi exmujer no me había perdonado, y mi hijo no quiso nada que ver conmigo. Todavía tenía mucho trabajo por hacer para reconstruir mi vida. En los siguientes años, trabajé duro para recuperarme. Me moví de mi casa en la ciudad y me mudé a una pequeña ciudad cercana. Me dediqué a trabajar en una tienda de artículos deportivos y me esforcé por ser una persona honrada y útil para la comunidad. A veces, me sentía abrumado por la culpa, pero también me sentía orgulloso de mi esfuerzo por recuperarme. Uno de mis clientes era un hombre de negocios llamado Diego, quien me contrató para ayudarle a mejorar la imagen de su empresa. Con el tiempo, nos convertimos en amigos y él me habló de un proyecto que estaba desarrollando en la ciudad. Era una escuela de artes para niños y niñas que vivían en las calles. Me encantó la idea y decidí ofrecer mis servicios para ayudar a hacer realidad ese sueño. Mi primer paso fue reunir fondos para comprar la propiedad y construir la escuela. Pedí a mis amigos que me ayudaran y fue sorprendente ver cómo ellos mismas se volvieron a unir conmigo después de tantos años. Juntos, nos reunimos en la casa de mi amiga, donde mi esposa había crecido, para planear nuestro proyecto. Trabajamos duro durante varios meses para conseguir los fondos necesarios.
Finalmente, logramos reunir suficiente dinero para comprar la propiedad y comenzar la construcción. A medida que la escuela se iba construyendo, me sentía orgulloso de lo que estamos haciendo. La escuela estaba comenzando a tomar forma, y a medida que se hacía más grande, me sentía más cerca de mi hijo. Finalmente, la escuela estaba lista para abrir sus puertas. La primera vez que mi hijo me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos abrazamos y me sentí más feliz que jamás antes. Ahora, espero que pueda ayudar a más personas a reconstruir su vida, como mi hijo y yo lo hemos hecho. Ahora es mi oportunidad de ser una persona honesta y útil para la sociedad. Y ahora es mi oportunidad de regresar a mi familia. Ya habíamos pasado 2 años desde que me capturaran y condenaran por el delito de corrupción, y ahora me encontraba en la cárcel de Lima, confinado en una celda pequeña pero suficiente. La noche estaba fría y el aire, pesado, me envuelvía como una manta. Aunque no hubiera visto el cielo desde tanto tiempo, sabía que estaban pasando las estrellas. Recuerdo que mi vida antes de ser capturada era otra cosa completamente. Mi casa estaba ubicada en el distrito de San Isidro, una zona rica y lujosa de Lima. Tenía una esposa hermosa, llamada Inés, y un hijo de 8 años, Nicolás, que era mi refugio y mi solaz. Tenía un trabajo importante en la oficina del presidente y ganaba mucho dinero. A veces me preguntaba cómo me había metido en este juego de corrupción. Pero el dinero me hizo engordar la cabeza, me hizo olvidar que mi vida no era solo mía. Una vez, en la cárcel, me enteré de que mi familia había perdido todo lo que tenía. Mi esposa se había divorciado, mi hijo era huérfano, y mi casa estaba vacía. Me afligió tanto que pensé en hacer algo desesperado, pero entonces me encontré con un hombre llamado Carlos. Era un preso que trabajaba como abogado y estaba en la cárcel por un delito menor. Me ayudó a escribir una carta a mi familia para que se enteraran de mi situación y para que se les ocurriera una solución. La carta llegó a manos de mi hermano, Pedro, que fue el primero en contactarme. Él me contó que mi esposa y mi hijo estaban viviendo en un barrio pobre de Lima, y que habían perdido la casa y todo lo que había adquirido. Pedro me dio la oportunidad de hablar con mi esposa por teléfono y se hizo cargo de Nicolás. En ese momento, sentí una emoción que no había sentido durante mucho tiempo, la tristeza. Pero también sentí un sentimiento más fuerte, la determinación de hacer algo para reconstruir mi vida y la vida de mi familia. Pedro me ayudó a preparar mi defensa y finalmente me dejaron en libertad bajo custodia. Me dediqué a trabajar de noche en la fábrica de mi hermano, y con el dinero que ganaba, me encargué de pagar las deudas de mi familia. También me encargué de encontrar un trabajo legal para poder sostener a mi familia. A veces me preguntaba cómo podría volver a ser un hombre honesto y útil para la sociedad. Pero a medida que avanzaba el tiempo, me sentía más fuerte, más decidido y más orgulloso de quien estaba. Finalmente, me encontré con un trabajo como contable en un pequeño banco en la ciudad de Trujillo. Me gustaba mi trabajo, me gustaba mi nuevo hogar y mi vida estaba por recuperarse. Sin embargo, todo cambió cuando me enteré de que mi esposa quería que volviese con ella. Me pregunté cómo podría volver a estar con mi esposa después de todo lo que había hecho. Pero en mi corazón, me sentía más cerca de mi hijo, que vivía en un orfanato, y de mi familia. Decidí que me valía más la felicidad de mi familia que la de mi esposa, así que me preparé para regresar a Lima. Al final, después de mucho tiempo, me encontré con mi esposa y mi hijo. Nuestros ojos se llenaron de lágrimas y nos abrazamos con una fuerza que me hizo saber que era lo correcto lo que estaba haciendo. Ahora, espero que pueda ayudar a más personas a reconstruir su vida, como mi hermano y yo lo hemos hecho. Ahora es mi oportunidad de ser una persona honesta y útil para la sociedad, y ahora es mi oportunidad de regresar a mi familia. La noche del juicio me sentí atado a mi silla. Mis manos sudaban y los ojos me regresaban a las memorias pasadas. El fiscal me enfrentaba con una mirada firme, con una caja llena de pruebas contra mí. Mi corazón soplaba más rápido al recordar las multas sobornadas, los gastos ilegales y los favores que hice durante mis años como funcionario corrupto. El juez se levantó y se dirigió hacia el tribunal, su voz resonó en el silencio del aforo. Señor preso, tú estás acusado de varios crímenes de corrupción, ¿aceptamos su culpabilidad?, preguntó el fiscal. Los periodistas estaban allí, apuntando sus cámaras hacia mí. La audiencia había durado semanas, con testigos de la corrupción que me había causado mucho dolor a mi comunidad.
La multa que iba a recibir era un peso sobre mí, una carga que me atrapaba en el remordimiento. El juez leyó las sentencias y me condenó a 3 años de prisión. Me sentí aturdido y, al mismo tiempo, relajado. Al fin, mi vida como un funcionario corrupto terminaba. Durante mi estancia en la cárcel, me enteré de que mi esposa se había divorciado y mi hijo no hablaba conmigo. Las cartas que me enviaba eran tan cortas y frías que me daban la pena leerlas. Mi corazón se rompía al pensar en lo que había perdido. El día del despido, el director de la cárcel me entregó una carta de mi esposa. Era corta, pero era amable. Le decía que estaba dispuesta a perdonarme y que quería darme una segunda oportunidad. Me daba una luz en el fin de mi vida en prisión. Me reuní con mi esposa y mi hijo al llegar a Lima. Nuestros ojos se llenaron de lágrimas y nos abrazamos con una fuerza que me hizo saber que era lo correcto lo que estaba haciendo. Ahora, espero que pueda ayudar a más personas a reconstruir su vida, como mi hermano y yo lo hemos hecho. Ahora es mi oportunidad de ser una persona honesta y útil para la sociedad. Y ahora es mi oportunidad de regresar a mi familia.